Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí una noche más, Señor. Este grupo de tus hijas, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para saber, Señor, qué tú demandas de nosotros, Señor, qué quieres de nosotros, Señor, para reconocer un poquito más, Señor, cuál sea tu voluntad, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, y me des claridad, Señor, y quites cualquier ansiedad, cualquier nervio que siempre nos da cuando vamos a hablar de tu palabra, Señor. Sé tú hablando a través de mí, Señor, y te pido por las hermanas, Señor, que abra sus corazones, su mente, que puedan entender y captar este mensaje, Señor, que tú tienes para cada una de ellas, Señor. Eh, Perdónanos, Señor, si en algo te hemos ofendido y, y ayúdanos a seguir adelante siempre de tu mano, Señor. Gracias por cada bendición, Señor, y aquí nos quedamos ahora, Señor, para escuchar el mensaje de parte tuya, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te pedimos estas cosas. Amén. Ok, Amén. hermanitas, pues vamos a buscar, a compartir pantalla. Déjame acomodar toda mi pantalla primero. Que nada me interrumpa por aquí. Oh, ok, ok, hermanitas. Esta noche vamos a estar estudiando Hebreos 6 de los versículos 9 al 12. Las cosas mejores. A modo de repaso, ¿verdad? Quiero traerles al recuerdo el último estudio que tuvimos. La hermana Doris Alfaro, estuvimos estudiando Hebreos 5 del versículo 11 al 14, continuando con Hebreos 6 del 1 al 8. La hermanita nos comentaba, ¿verdad? En esa ocasión que el autor de la carta hace una pausa en esta parte, ¿verdad? En estos versículos que ella estuvo leyendo, trayéndonos a nosotras. Él hace una pausa en el mensaje que él está trayendo a estos hermanos judíos, ¿verdad? A través de la carta. El autor viene hablando de Jesús, de cuán importante Jesús, que Jesús es más importante y más grande que todo lo que ellos como judíos, ¿verdad? Conocían y sabían, ¿verdad? Lo que ellos habían visto. Entre estas cosas, el autor les hablaba, ¿verdad? De que Jesús es el Hijo de Dios, de que es el heredero de todo, que está sentado junto a la diestra de su Padre. Les menciona que Jesús es superior a los ángeles, es el autor de salvación, Jesús es superior a Moisés, Jesús es el verdadero reposo, Jesús es el gran sumo sacerdote. Todos estos temas ya los hemos discutido en los capítulos del 1 al 5. Todas estas clases están grabadas. Si hay alguien que está aquí por primera vez, pues las puede conseguir. Se puede comunicar con Doris y conseguirlas. Y en este mensaje que el autor les está trayendo a estos hermanos, ¿verdad? Demostrándoles la importancia, ¿verdad? Diciendo que Jesús está por encima de todas estas cosas a las que ellos conocían y le daban importancia. Pues el autor hace una pausa para confrontar a estos hermanos con su inmadurez y para darles una advertencia. Fue el tema que nos trajo la hermanita Doris, la última clase. Estos hermanos son inmaduros, no han crecido espiritualmente como debieran haber crecido. Debiendo ya tener esa madurez espiritual, ¿verdad? Para ser maestros, ellos todavía hay que enseñarles. Ellos están en las enseñanzas elementales del cristianismo. Están tomando leche en vez de alimentos sólidos. Y para poder obtener ese alimento sólido, ¿verdad? Ellos tienen que estudiar a fondo la palabra, ellos tienen que profundizar en ella y
Este estudio profundo de la palabra es lo que los va a llevar a esa madurez espiritual, ¿verdad? Para ellos poder discernir entre el bien y el mal y también para ellos poder poner en práctica todo ese conocimiento que les da la palabra. El autor los confronta a ellos con su inmadurez, pero también les advierte sobre la apostasía. Ellos no están apostatando, ¿verdad? De su fe, pero están a punto, ¿verdad? Pueden caer en eso. Apostatar, la hermana nos estuvo explicando, ¿verdad? Apostatar significa abandonar, renunciar a la fe, volver a esa vida pasada, volver a vivir en pecado. Y volver atrás significa, ¿verdad? Tener en poco el sacrificio de Jesús, ¿verdad? El sacrificio que él hizo en la cruz sería pisotear la sangre de Jesús. Estos hermanos estaban pasando por momentos difíciles, momentos de persecución. Y tal vez, quién sabe, ¿verdad? No lo podemos descartar. Tal vez pasaba por su mente abandonar el cristianismo, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso es que el autor les advierte sobre lo que sería volver atrás. Tal vez ellos se les pasaba por su mente, haciéndosele tan difícil llevar el cristianismo con todas esas persecuciones. Tal vez están pensando volver al judaísmo, no lo sabemos. Pero esto definitivamente los llevaría, ¿verdad?, a perderse. Porque después de que ellos han sido iluminados, ellos han gustado la buena palabra de Dios, que ellos han sido partícipes, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ya ellos tienen el Espíritu Santo. Entonces se espera que en ellos haya un crecimiento espiritual, ¿verdad? Que ellos lleven una vida de provecho, una vida que dé frutos. Pero si por el contrario, después de ello, haber recibido todo esto, de haber gustado de todas estas bendiciones, ellos no tienen crecimiento, no producen, no dan fruto, si persisten en vivir en pecado o volver atrás, ¿verdad?, a esa vida de pecado, alejados de Cristo, va a ser imposible que ellos puedan volver a ser renovados, ¿verdad? Su fin va a ser un camino de muerte y de perdición eterna. Y el autor los compara en los últimos versículos, el 7 y el 8, con la tierra, que después de recibir esa lluvia que cae muchas veces sobre ella, esa tierra que en vez de dar buenos frutos, ¿verdad?, buena hierba, lo que produce es espinos. Dice que es reprobada, que es maldita y finalmente será quemada, ¿verdad? Y ese es el fin de los que se apartan, habiendo ya gustado y conocido las delicias, ¿verdad?, de la palabra del Evangelio. No van a tener un buen resultado, ¿verdad? Van a quedar expuestos, ¿verdad?, al lago de fuego, van a ser quemados. Entonces, está claro, ¿verdad?, que nosotros debemos permanecer en Jesús, ¿verdad?, aferradas a su palabra. De esta manera vamos a crecer espiritualmente y dando buenos frutos. Entonces, hermanitas, que ni siquiera se nos cruce por la mente, ¿verdad?, retroceder o volver atrás a nuestra antigua vida, porque esto sería nuestro final, ¿verdad? Sería nuestra perdición eterna. Ahora, un breve resumen, ¿verdad?, del último tema que tuvimos. Ahora vamos a ir a lo que es Hebreos 6, de los versículos 9 al 12. Y nos dicen: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a estar viendo en estos versículos, ¿verdad?, que el autor cambia un poquito el tono.
aquel tono que él llevaba de confrontarlos con su inmadurez, de advertencia, ¿verdad? Ahora va a pasar a hacer un mensaje de ánimo en esta parte. Él va a animar a estos hermanos. Si nos fijamos, ¿verdad? El versículo 9 nos dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿verdad? Comienza con esa frase, pero en cuanto a vosotros. Con esta frase, el autor nos da a entender que a ellos no los está incluyendo en aquel grupo del que él estaba hablando anteriormente, que ellos son diferentes, que ellos no son de ese grupo que no da frutos. Oye, en cuanto a ustedes, amados, ¿verdad? Cuando aquí nos habla de amados, es como si nos dijera hermanos, hijos de Dios, ¿verdad? Pueblo de Dios. En cuanto a ustedes, la cosa no es así, ¿verdad? Aunque el autor les había dicho a ellos que ellos son inmaduros, ¿verdad? Que deberían haber crecido más espiritualmente, ellos no son de los que no dan fruto, de los que están ahí inertes, ¿verdad? De los que no hacen nada. Si seguimos leyendo, ¿verdad? Dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. El autor está persuadido, él está convencido de que estos hermanos están firmes en cosas mejores, que ellos siguen cosas mejores, que ellos están mirando cosas que pertenecen a la salvación. Ellos tienen su mirada fija en lo que los va a llevar a ellos, ¿verdad? A la salvación. La última frase dice, aunque hablemos así. El autor con esta frase lo que se refiere a lo que le había dicho antes. Es como diciendo, aunque yo le hablé de la manera que le hablé, ¿verdad? Tal vez fue una manera dura, palabras difíciles de oír, ¿verdad? O de escuchar o de entender. Aunque yo les dije lo que les dije, que les estaba hablando de la apostasía, de los que abandonan, de los que no dan fruto, yo sé que ustedes están firmes en cosas mejores. El autor sabe que estos hermanos, a pesar de ser inmaduros, están mirando cosas mejores, están mirando hacia la meta, a las cosas que los van, ¿verdad?, a llevar a la salvación. Y esa, hermana, debe ser también nuestro enfoque, ¿verdad? Mirar hacia adelante, buscar esas cosas mejores, las cosas de arriba, el camino a la salvación. En Colosenses 3:2 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo es claro, ¿verdad? Todas lo conocemos, ¿verdad? Que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Cuando nosotras perdemos nuestro enfoque en las cosas mejores y nos enfocamos en las cosas de este mundo, sea el trabajo, preocupaciones, enfermedades, deudas, el dinero, tantas cosas, ¿verdad? Mencioné 3 o 4, pero hay tantas cosas que nos quitan la mirada, ¿verdad? Nos desenfocan. Todas estas cosas que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Nuestra fe se debilita y hasta, hermana, caemos en pecado cuando ponemos nuestra mirada en esas cosas. Pecamos porque desconfiamos, pecamos porque si nosotras confiamos en Dios debemos estar seguras, no pensando qué pasará, ahora está enfermo, sanará, no sanará, las deudas, estoy atrasada. Tenemos que vivir nuestra vida, ¿verdad? Creyendo las palabras y las promesas de Dios, ¿verdad? Si Él dice que va a estar con nosotras, va a estar con nosotras, que nos va a ayudar, nos va a ayudar. Si Él dice que nos va a proveer, nos va a proveer. Pero cuando nosotros nos desenfocamos y miramos todas esas cosas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Pues pecamos. En Filipenses 4, del 8 al 9, nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, ¿verdad? En estas cosas es que nosotros tenemos que tener nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro pensamiento, ¿verdad? En todas estas son las cosas mejores. Todo lo que es honesto, todo lo que es justo, lo puro, lo amable, todas estas cosas, ¿verdad? Cuando nosotras nos enfocamos en esto, son cosas que nos van a llevar, ¿verdad? A la salvación, porque vamos a vivir esa vida que Cristo quiere que vivamos. Cuando nuestro foco está en estas cosas mejores, en lo que nos lleva a la salvación, crecemos en santidad, cambia nuestra manera de ser, de actuar, de proceder, ¿verdad? Porque estamos mirando a Dios, ¿verdad? No debemos perder ese enfoque, ¿verdad? El versículo, seguimos leyendo, vamos a leer ahora el versículo 10, que decía, ¿verdad? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ok. La primera frase que vemos aquí es: Dios no es injusto. Todas nosotras sabemos, ¿verdad?, que Dios es un Dios justo. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que si nosotras obedecemos a Dios, hay bendición, y si desobedecemos, hay maldición, ¿verdad? Dios nos bendice, pero también nos maldice, nos quita cosas, ¿verdad? Si somos desobedientes o vamos por el mal camino. En Deuteronomios 11, 26 al 28, nos dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, ¿verdad? Dios, como vimos, es un Dios justo, ¿verdad? Él sería injusto si Él ignorara nuestra obediencia o las cosas que hacemos bien. Imagínate que diga aquí que seamos obedientes y eso Él lo ignore, que nosotros somos obedientes, llevamos esa vida recta que Él quiere. Y si Él ignorara eso, ¿verdad? Sería un Dios injusto. De la misma manera que Dios no tiene por inocente al culpable, tampoco, ¿verdad? Él pasa por alto las cosas buenas que hacemos, ¿verdad? Nuestra obediencia, nuestra vida de obediencia. El autor les dice que Dios no es injusto, ¿verdad? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El autor les dice, ¿verdad? Le está diciendo a ellos que Dios no es injusto, que Dios no pasa por alto sus obras y el trabajo que hacen por amor a su nombre. Y, ¿verdad, hermanitas? Dios no solamente ve nuestras malas acciones, ¿verdad? Nuestros pecados, nuestros defectos, nuestros errores. Y Él también ve las cosas buenas que hacemos, ¿verdad? Él ve nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y lo que hacemos por amor a Él, ¿verdad? Si no, no sería un Dios justo. Dios sabe, ¿verdad?, que estos hermanos no eran perfectos, que eran inmaduros, que les faltaba crecer espiritualmente, pero también sabía que ellos estaban mirando a la meta, ¿verdad? Ellos estaban mirando cosas mejores. Y Dios no olvida sus obras, el trabajo que ellos han hecho, ¿verdad? Por amor a Dios. Cuando nosotras trabajamos, ponemos nuestro esfuerzo, ¿verdad? Hacemos las cosas que Dios quiere, estamos demostrándole a Dios que lo amamos. ¿Qué era lo que Dios no olvidaba, según dice aquí? Que ellos habían servido a los santos y sirviéndoles aún. Ellos habían servido
¿a quién? A los santos, ¿verdad? Y aún siguen sirviendo a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Todas sabemos, ¿verdad? Que es el pueblo de Dios, la iglesia. Dios no pasa por alto sus obras y el amor que demuestran a Dios, ¿verdad? A través de servir en la iglesia, a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? El amor hacia Dios se refleja en lo que ellos están haciendo por los santos, por el pueblo de Dios y por su iglesia. Si pasamos a Mateo 25, del 35 al 40, nos dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, ¿verdad? Significa, hermana, que lo que nosotras hacemos, ¿verdad? Por nuestros hermanos, por la obra, ¿verdad? De la iglesia, es como si lo hiciéramos a Dios. Y Dios eso no lo olvida. Cualquier cosa que nosotros hagamos por otra persona, especialmente por nuestros hermanos, por la obra, por la iglesia, eso es importante para Dios. Es como si se lo estuviéramos haciendo a Él directamente. Y yo creo que estos hermanos, como les dije ahorita, ellos están pasando por mucha tribulación, por momentos de persecución, y hay hermanos presos, hay personas que están presas, hay otros que han muerto en la persecución. Y estos hermanos entiendo yo y me da a pensar que ellos se están ocupando de esas viudas, de esos huérfanos, que ellos están visitando en la cárcel, ¿verdad? A los que están prisioneros, tal vez dándole ánimo. Estos hermanos están haciendo, aquí no nos explica exactamente, pero estos hermanos están trabajando, estos hermanos están sirviendo, ¿verdad? A sus otros hermanos, a los santos. Y es lo que nosotras, ¿verdad? También debemos hacer, ¿verdad? Siempre pensando en que cualquier cosa que hagamos no es para nuestra propia gloria, ¿verdad? Sino es para la gloria de Dios, ¿verdad? Y por amor a su nombre. Entonces, podemos recordar dos puntos en esto. Tenemos que ver dos puntos. El primero es que nuestra labor no es en vano. Nada de lo que hagamos para la obra de Dios es en vano, por simple o insignificante que parezca. Para darle algunos ejemplos, la limpieza del edificio, tal vez estar parada en la puerta recibiendo a los hermanos que llegan, acomodándolos en las sillas, ¿verdad? Tal vez la persona que pasa los slides para que se puedan, para poder cantar, ¿verdad? Los himnos, el que está entregando el boletín o lo que tienen preparado, ¿verdad? Para el día, el que llega tempranito, barre o acomoda las sillas, ¿verdad? Nada de ese trabajo que hacemos para la obra de Dios, hermanita, es en vano. Y muchas veces las personas pueden pasar por alto lo que estamos haciendo, pero Dios no lo pasa por alto, Dios lo ve. Y lo más importante es que nosotras entendamos, ¿verdad? Que lo hacemos para Dios, ¿verdad? Y por amor a Él. El día que hagamos algo y nos entristezca porque nadie nos reconoce, tal vez nadie se da cuenta, todo el mundo llega, se sienta y nadie se da cuenta que la silla, el piso está súper limpio, la silla está súper ordenada y nadie se para al frente y dice, quiero que, ¿verdad?
reconocer al hermano, felicitar al hermano que llega tempranito y organiza todo esto para nosotros. A veces eso nadie lo ve, ¿verdad? Pero el que lo tiene que ver, ¿verdad? Que es Dios, ya Dios lo ha visto y eso es de gran valor, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Él no olvida, ¿verdad? Las cosas buenas que nosotros hacemos. Primera de Corintios 15:58 nos dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí hay dos palabras que me gustan mucho, firmes y constantes. Es esa firmeza de estar siempre ahí y constantes. No, hoy sí, mañana no, ya yo trabajé mucho, ahora que trabajé otro. No, tenemos que estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿verdad? Sabiendo que eso no es en vano, hermanita. El otro punto que debemos recordar es que Dios ve nuestro servicio. Y aquí en el versículo 10 se ve claro, ¿verdad? Porque Él le dice, Dios no olvida vuestra obra y el trabajo que están haciendo sirviendo a los santos, ¿verdad? Que hemos hablado que se refiere en esta parte a la iglesia, a los hermanos de la iglesia. Dios ve nuestro servicio. Dios ve lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por nuestros hermanos y no lo olvida porque Él sabe que a través de nuestro servicio, ¿verdad? Es que le estamos demostrando nuestro amor a Dios, ¿verdad? Nuestro amor a Él. En Mateo 10:42 nos dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanas, ¿qué cosa más sencilla dice aquí? Un vaso de agua fría. Esto es una prueba más de que Dios lo ve todo, lo que hacemos, ¿verdad? Por nuestros hermanos. Él ve hasta un vaso de agua, hermana. Él no solamente mira las cosas grandes. Hay muchos trabajos para hacer muchas cosas como iglesia, ¿verdad? Están el que predica, los que evangelizan, los que llevan las misiones, los que son maestros, los que dirigen alabanzas, ¿verdad? Él, él no solo está viendo eso, él está viendo, ¿verdad? Todo el servicio que nosotros hacemos para nuestros hermanos. Cuando llamamos a ese hermano que está enfermo, cuando consolamos a un hermano que está dolido, cuando acompañamos a un hermano que está solo. A veces hay muchos ancianitos, ¿verdad? En la iglesia que están solitos y lo contento que se ponen cuando un hermano los visita, ¿verdad? Cuando oramos, nos preocupamos y oramos por nuestros hermanos. Cuando ayudamos a un hermano en necesidad, muchas veces metemos la mano al bolsillo porque hay un hermano que está teniendo necesidad. Cuando hacemos un favor, llevar a una hermana al supermercado, llevarla a buscar una receta, cuando buscamos a los hermanos para llevarlos a la iglesia, no tienen carro o su carro se dañó y nos tomamos el tiempo de ir. Todos esos son servicios, ¿verdad? A los santos, ¿verdad? A nuestros hermanos. Y Dios ve todo eso. Dios ve todo eso, hermanita. Cuando te preguntes, ¿verdad? ¿Qué yo puedo hacer para Dios? A veces, ¿qué yo puedo hacer, Señor, para ti? Pues mira, sencillo, da vasos de agua, ¿verdad? Sirve a tu hermano, sirve a tu iglesia. Cualquier cosa que haga, por pequeña que sea, Dios se agrada de ese servicio y Él lo ve. Seguimos leyendo ahora el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Aquí hay un llamado, ¿verdad? A perseverar, a la perseverancia. El autor los está motivando, ¿verdad? A que ellos sigan mostrando ese mismo entusiasmo hasta el fin.
que sus obras, su amor, su servicio sea hasta el fin. Sea el fin de su vida, ¿verdad? O sea el fin, el último día, el día de cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, ¿verdad? Para que al final, ¿verdad? Para que cuando llegue ese momento, ellos puedan alcanzar la plena seguridad de la esperanza. O sea, si ellos siguen perseverando, sirviendo hasta el fin, ellos alcanzarán su recompensa, lo que esperan recibir, ¿verdad? Ellos van a tener esa plena certeza de la esperanza, esa esperanza que ellos tienen, ese premio final, ¿verdad? Lo que por todas nosotras estamos luchando y encaminándonos y mirando hacia la meta, ¿verdad? Para alcanzar esas promesas, ¿verdad? Si nos mantenemos firmes hasta el fin, es lo que está diciendo aquí, pues vamos a recibir esa recompensa, lo esperado. Primera de Corintios 1, 7 al 8 nos dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos dice, hermanita, que Jesús, ¿verdad? Nos va a confirmar hasta el fin. Él nos va a llevar de la mano, como quien dice, ¿verdad? Hasta el fin. Ese día, Él nos va a confirmar. Vamos a ser, dice aquí, halladas irreprensibles, ¿verdad? Ese día. Por eso es que no podemos desmayar, tenemos que seguir hasta lo último, ¿verdad? Para que podamos hacer halladas irreprensibles ese día, sin tacha, sin nada negativo que se pueda decir de nosotras. Primera de Pedro 1 del 4 al 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice que somos guardadas por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar esa salvación y esa herencia prometida el día final. Para poder alcanzar, ¿verdad? Esa herencia, es la salvación, que es lo que anhelamos, ¿verdad? Y segunda de Pedro 1, del 10 al 11 nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos permanecer, ¿verdad?, firmes en la fe hasta nuestro último día para poder entrar, ¿verdad?, al reino de Dios. Tenemos que mantener firme nuestra vocación, ¿verdad? Lo que hemos elegido caminar en este camino, pues vamos a mantenernos firmes, ¿verdad? Hasta el final. Dice que manteniéndote firme, tú no vas a caer jamás, porque estás mirando las cosas mejores, estás mirando hacia arriba, ¿verdad? A la meta. Y de esta manera vas a poder tener esa amplia entrada, ¿verdad?, al reino de los cielos. Estos versículos nos muestran que nosotras vamos a recibir la recompensa esperada, ¿verdad? Pero no por ir a la iglesia, no porque nos levantamos los domingos tempranito y nos sentamos allí, vamos a la iglesia, sino por permanecer firmes en nuestra fe, en nuestro trabajo, amor y servicio hasta el final. No porque nosotras, ¿verdad?, hayamos perseverado, porque somos súper espirituales, ¿verdad? Y nosotras perseveramos por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios nos está sosteniendo, ¿verdad? Dios nos ha sostenido, nos ha guiado y con nuestra perseverancia, nuestra firmeza, trabajo, amor, servicio, desde el día 1 que entramos,
que mantengamos ese mismo entusiasmo hasta nuestro último día. Que nunca llegue ese momento de decir, ¿verdad? Yo me voy a sentar ahora porque ya yo he trabajado mucho, ahora que sigan trabajando los más jóvenes. No, esto es para todos, esto hasta el último día. El versículo 12, ya casi estamos terminando, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor los está motivando, ¿verdad?, a mantener la misma solicitud, el mismo entusiasmo hasta el fin, ¿verdad?, para que ellos puedan obtener la recompensa esperada. Pero también las está diciendo, ¿verdad?, para que no anden de perezosos, de ociosos o vagos, como nosotros lo conocemos. Nosotras sabemos, ¿verdad?, que cuanto más tiempo pasamos en las cosas de Dios, en los servicios, en las reuniones, trabajando en la obra, sirviendo a los hermanos, estudiando la palabra, ¿verdad?, menos tiempo tenemos para pecar o para satisfacer los deseos de la carne. Pasamos menos tiempo en el celular, tal vez en el teléfono hablando cosas que no tenemos que hablar, ¿verdad? Menos pendiente a la vida de nadie, a chismes o a criticar o a juzgar, porque es algo de la carne, ¿verdad? No nos pasan cosas por la mente, hacemos juicio, criticamos, ¿verdad? Cuanto más tiempo estamos ocupadas en las cosas de Dios, ¿verdad?, y enfocadas en eso, menos tiempo tenemos para envolvernos en cosas que no aprovechan. Aquí, como lo dice, ¿verdad?, Juan, en 1 de Timoteo 5:13, ¿verdad?, hablando de las viudas jóvenes, que dice, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas y hablando lo que no debieran, ¿verdad? Cuando estamos ociosos, cuando no estamos ocupados en las cosas de Dios, pues tenemos tiempo de más, ¿verdad? Y hacemos cosas, pensamos, decimos cosas que no debiéramos, ¿sabes? Caemos en pecado. Si no tenemos nuestra mente en las cosas de Dios, en trabajar y servir a los demás, estamos dando lugar al enemigo, ¿verdad?, de que ocupe nuestra mente en cosas que no aprovechan, al contrario, nos hacen pecar. Hay un dicho que dice, cabeza vacía, oficina del diablo. Está fuerte, pero es cierto, si nosotros no llenamos nuestra mente, nuestra cabeza, ¿verdad?, de las cosas de Dios, de trabajo para su obra, de estudiar su palabra, cantar, alabanza, las cosas que leímos ahorita, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable. Si nosotros no llenamos nuestra mente de esas cosas, ¿verdad?, ahí el diablo viene, se instala, pone su escritorio, su sillita y pone su oficina. Y empieza a hacerte pensar en otras cosas, hacerte tropezar, hacerte caer, ¿verdad? En Efesios 5, del 15 al 16, nos dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Tenemos que mirar cómo andamos con mucha diligencia, ¿verdad? Y no viviendo nuestra vida como los necios, sino como sabios, ¿verdad? Y esa sabiduría la vamos adquiriendo en la palabra según nos vamos adentrando más en la palabra y vamos aprendiendo. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, nuestro tiempo hay que aprovecharlo, ¿verdad? ¿Cómo lo aprovechamos ese tiempo? Pues firmes en la fe, trabajando, sirviendo, perseverando, mirando, ¿verdad? La promesa, la salvación esperada, esperando ese día final. En las cosas que tenemos que estar, ¿verdad?, mirando las cosas mejores. El autor les dice aquí también que sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay un grupo, ¿verdad?,
a los que ellos, que un grupo de personas, ¿verdad? Que tuvieron promesas, ¿verdad? Y con fe, ellos miraron esas promesas, las creyeron y tuvieron paciencia y perseverancia, ¿verdad? En el camino a esperar, ¿verdad? Hasta que llegaran esas promesas. Y el autor le está diciendo que esas personas ellos deben imitar. Estas personas miraron a la eternidad, a cosas mejores, a esas promesas de Dios. Y cuando escuchamos estas palabras, ¿verdad? No podemos evitar pensar en Abraham. Yo creo que es la primera persona que nos viene a la mente a toda, ¿verdad? El padre de la fe, llamado el padre de la fe. Dios le hizo una promesa a Abraham de bendecirlo y multiplicarlo. Abraham abrazó esta promesa. Abraham creyó a Dios, se mantuvo firme en su fe y esperó con paciencia. Y ya a sus 100 años de edad fue que nació el hijo de la promesa. El hijo que Dios le había prometido, ya Abraham tenía 100 años de edad cuando nació. Yo creo que Abraham es el mayor ejemplo de fe, de creer, sin ver nada, de creer, ¿verdad? Y paciencia en el camino hacia obtener esa promesa. En el capítulo 11 de este libro de Hebreos, se le conoce como la Galería de la Fe. Y ahí vemos otro grupo de personas cuya fe también es digna de imitar, ¿verdad? Que aunque estas personas, aunque no recibieron las promesas, ellos las vieron de lejos, ellos las creyeron, ellos tuvieron fe y paciencia. Y cuando llegue el momento, ¿verdad? La hermana que le toque dar ese capítulo 11, ¿verdad? Vamos a ver que ellos recibieron, ¿verdad? Algo mayor, ¿verdad? Entonces, hermana, estos hermanos están siendo animados, ¿verdad? Él cambió aquí el tono, ¿verdad? De lo que les está escribiendo, ya no los está advirtiendo, ahora les está animando, ¿verdad? A que ellos sigan mirando hacia el frente, ¿verdad? Hacia la meta, dirigidos a obtener, ¿verdad? Esa salvación, que es lo que ellos quieren, ¿verdad? Él los anima y les dice que Dios no está viendo lo que ellos están haciendo, que ellos están trabajando por la iglesia y que Dios esas cosas las ve y no las olvida. Los anima, ¿verdad? A que se mantengan en ese mismo entusiasmo, que sigan haciéndolo, que sigan trabajando, que sigan esforzándose, ¿verdad? Porque así, ¿verdad? Hasta el final de su día, para que ellos puedan, ¿verdad? Tener esa certeza, ¿verdad? Esa esperanza que ellos tienen se pueda hacer realidad. Y que imiten, ¿verdad? A todas estas personas que tuvieron fe y paciencia. Son dos palabras clave. Fe y paciencia, perseverancia, ¿verdad? Porque esa es la manera que ellos van a obtener, ¿verdad? Van a heredar todas esas promesas. Este mensaje es para nosotras también, hermana. Sigamos adelante con nuestros ojos puestos, ¿verdad? En Jesús, en esa meta que queremos alcanzar. En el camino, mantengámonos firmes en nuestra fe, trabajando hasta el último día de nuestra vida, hasta nuestras últimas fuerzas, recordando siempre que lo que hacemos no es en vano. Dios lo ve, Dios se agrada de eso, recordemos siempre eso. Y no seamos perezosas, no demos lugar, ¿verdad?, al enemigo de que ocupe nuestra mente en cosas que no convienen. Si llegamos hasta el final, ¿verdad?, haciendo las cosas como Dios las quiere, todas esas promesas que hay en la Biblia, que son un sinnúmero de promesas que tenemos en la palabra, vamos a heredar. Y va a llegar el día en que vamos a estar, ¿verdad?, con nuestra corona que se nos ha prometido y podemos entrar, tenemos esa entrada amplia, ¿verdad?, al reino de los cielos. Así que, hermanita, el mensaje de hoy es un mensaje, pues, de
de motivación, que no nos cansemos, ¿verdad? De trabajar, de imitar estas personas que tuvieron esa fe, que tuvieron esa firmeza, ¿verdad? Y esa paciencia y perseverancia hasta nuestro último día aquí en la tierra, ¿verdad? Hasta que Dios diga o nos manda a buscar o, o Él viene y llega a buscar a su iglesia. Así que, hermanita, Dios me las bendiga a cada una de ustedes y seguimos ahora con la hermanita Dori. Amén, amén. Gracias, María, por animarnos a través de su palabra, de la palabra del Señor. Vamos a continuar, hermana, en esta noche. Un ratito comentamos. Adelante.